Continuamos con el avance de la materia y en esta ocasión vamos a ver el capítulo de movimiento parabólico. Ya hemos visto a qué se refieren los capítulos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, pues en este caso se trata de una composición de ambos movimientos ya estudiados. Vamos a ir viendo algunos problemas relacionados con este capítulo. Problema 1. El artillero de un acorazado A, anclado en mar abierto, divisa un barco enemigo B, que avanza hacia el acorazado con una velocidad constante de 36 km por hora. Cuando el barco se encuentra a una distancia de 4.5 km, el cañón del acorazado dispara un proyectil con 160 metros por segundo de velocidad y una inclinación de 30 grados. Desafortunadamente el proyectil no alcanza el barco. ¿Cuánto tiempo debió esperar el acorazado para disparar y hacer blanco sobre el barco? Entonces aquí tenemos una representación gráfica del enunciado. Tenemos aquí el punto desde donde parte el proyectil, que vendría a ser desde el artillero acorazado. Tenemos esta otra partícula que va a representar el barco, que se encuentra acercándose en dirección al artillero. Y como se puede observar, se encuentra a una distancia inicial de 4.500 metros, es decir, 4.5 kilómetros. Tenemos la velocidad con la que es disparado el proyectil, 160 metros por segundo con una inclinación de 30 grados. Y también tenemos que el barco enemigo se está acercando con una velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo vamos a ver a continuación que es igual a 36 kilómetros por hora. Tenemos una distancia del proyectil, la distancia que va a alcanzar el proyectil y la distancia que va a recorrer B, de tal forma que en este punto sea alcanzado por dicho proyectil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir las unidades que están en kilómetros por hora a metros por segundo, y también esta de kilómetros a metros, ¿no? Para trabajar en unidades del sistema internacional. El primer factor de conversión, 36 kilómetros por hora, se multiplica por 1000 metros a 1 kilómetro, 1 hora a 3600 segundos, nos da un resultado de 10 metros por segundo. 4.5 kilómetros por 1000 metros sobre 1 kilómetro es igual a 4500 metros. La distancia máxima que alcanzará el proyectil será. Ahora aquí tenemos una ecuación particular. Cuando se habla de distancia máxima, se habla de distancia máxima cuando en un movimiento parabólico, como se puede ver aquí, el objeto o la partícula retorna al mismo nivel de referencia. ¿A qué me refiero con nivel de referencia? Retorna al mismo eje horizontal de partida. En este caso, este es mi eje horizontal, ¿no? Desde ahí a partir de la partícula, y se asume que retorna al mismo punto, ¿no? Porque ambos, tanto el artillero como este barco, se encuentran sobre la misma horizontal. Va a ser disparado el proyectil desde aquí y va a llegar al mismo punto en la vertical, ¿no? No va a tener desplazamiento vertical entre este punto de partida y este punto de llegada. El desplazamiento horizontal, sin embargo, sí es evidente, ¿no? Vendría a ser este, x sub p. Entonces, ¿de dónde sale esta ecuación particular? Recordemos que, bueno, en el movimiento parabólico, el movimiento en el eje Y es mr v. Es mrv, ¿por qué? Porque actúa la aceleración de la gravedad, ¿no? Aquí tenemos la gravedad que está actuando sobre la partícula. Y en el eje X, esto es muy importante, en el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme. Obviamente despreciando algunos efectos que podrían ser considerados en un estudio mucho más específico, mucho más exacto del caso, ¿no? Como sería la acción de la fuerza del viento, que nos produciría una desaceleración en la partícula en el eje horizontal. Sin embargo, en este caso vamos a considerarlo como despreciable. Entonces, en el eje X solo vamos a tener mru. No tenemos ninguna aceleración que esté actuando en el eje horizontal. Vamos a recordar que
para MRU la ecuación que rige la cinemática es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero en este caso podemos ver que nuestra velocidad no se encuentra ni en el eje Y, es decir, ni en el eje vertical, ni en el eje horizontal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que la fuerza o el vector velocidad no es ni vertical ni horizontal, sino que esté inclinado. Entonces, como tenemos una inclinación del vector velocidad, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se puede descomponer tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Vamos a tener aquí un vector de velocidad en Y y aquí un vector de velocidad en X. Entonces, aquí vamos a tener que es en realidad velocidad en X. ¿Y qué velocidad es? En este caso vamos a tener que X va a ser igual a la velocidad inicial, ¿no? La velocidad de partida, pero en el eje X. Multiplicado por tiempo. Entonces, ya teniendo esta ecuación, ¿qué tendríamos en el eje Y? Para el eje Y podemos aplicar la siguiente ecuación, ¿no? Como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos recordar esta ecuación particular del MRV, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Entonces a continuación vamos a trabajar con esta ecuación. Vamos a tomar en cuenta el tiempo que tarda la partícula en alcanzar la altura máxima, ¿no? Esta trayectoria parabólica va a alcanzar una altura máxima, siempre. ¿Y qué va a pasar en este punto de altura máxima? Aquí vamos a tener que la altura es la máxima. ¿Qué pasa en este punto? A partir de ese punto, bueno, llegando a este punto, partiendo del inicio, vamos a tener una velocidad determinada, ¿no? Y a partir de ese punto, la partícula va a empezar a descender, ¿no? O su trayectoria va a empezar a descender. ¿Por qué pasa esto? Por la acción de la gravedad. La velocidad en el eje Y se va a ir reduciendo de la misma forma que pasaba en el tema de caída libre, y va a llegar a este punto donde la velocidad final va a ser igual a 0. Pero la velocidad final, ¿en qué eje? En el eje Y, porque en el eje X se va a seguir desplazando con mru. Entonces en este punto vamos a tener que la velocidad en Y es igual a 0. Esa velocidad en Y es la misma que esta, ¿no? Velocidad final. Entonces si yo trabajo con esta ecuación, voy a tener que vamos a colocarlo aquí, velocidad final igual a la velocidad inicial, y aquí deberíamos colocar velocidad final en Y igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Bueno, que recordando lo que se había hablado en clase, si recordamos lo que habíamos hablado en clases, vamos a recordar que en realidad mi eje ahorita lo estoy considerando hacia arriba, ¿verdad? Entonces la gravedad, como es una acción que está actuando hacia abajo, lo colocamos con signo negativo. Ahora, en este punto la velocidad final en Y se hace 0. Vamos a colocar que esto se hace 0. Y vamos a tener que la velocidad inicial en Y es igual a la gravedad por el tiempo. Despejando el tiempo, vamos a tener lo siguiente. Tiempo es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y una cosa más que se debe destacar.
Ya hemos dicho que esta velocidad se puede descomponer en dos ejes, eje X y eje Y. Obviamente nuestra velocidad puede ser cualquiera, puede tener cualquier ángulo de inclinación para el movimiento parabólico, ¿no? Este ángulo, por ejemplo. Ángulo, lo vamos a colocar como ángulo θ. El ángulo θ se va a medir generalmente sobre la horizontal. Claro que puede depender de cómo se coloque el problema, pero para fines prácticos siempre lo vamos a colocar en la horizontal. Si nos dice en la vertical, se puede calcular fácilmente restándole de los 90 grados este otro ángulo, ¿no? Es decir, que este ángulo se puede hallar restando a los 90 grados el ángulo que nos den de dato aquí. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues como se puede recordar en el tema de vectores, se ha descompuesto los vectores tanto en el eje X y en el eje Y en función de el módulo, o sea, de la magnitud del vector como tal, y operada por la función trigonométrica correspondiente del ángulo de inclinación. En este caso, estamos buscando la velocidad inicial en el eje Y, es decir, esta. Esta, como se puede ver, es opuesta a este ángulo. Por tanto, ¿qué función deberíamos usar? Deberíamos usar la función seno. Vamos a tener que esta es igual a la velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Listo. Ese es el tiempo en el que la partícula alcanza la altura máxima. Y si nosotros queremos hallar el tiempo desde que parte desde el punto inicial hasta el que retorna al mismo eje horizontal, es decir, cuando realiza toda esta trayectoria, ¿qué va a pasar? Tenemos un tiempo de subida y el tiempo de bajada es exactamente igual al tiempo de subida. ¿Por qué? Porque en primer lugar está retornando al mismo punto en la vertical. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad inicial en Y que se tenía aquí, que se ha ido reduciendo hasta cero, va a aumentar en la misma magnitud llegando a este punto. Eso quiere decir que el tiempo que tarda en pasar de la velocidad inicial en Y a cero va a tardar el mismo tiempo en pasar de cero a esa misma velocidad inicial, ¿no? Vale decir que aquí, en este punto, la velocidad en Y es exactamente igual a la velocidad inicial que teníamos en Y. Entonces, el tiempo que corresponde a la distancia máxima, ese tiempo, como lo hemos explicado, va a ser igual a dos veces este valor, ¿no? Porque este era el valor que tardaba en alcanzar la altura máxima. Es decir, en esta trayectoria, en la mitad de la trayectoria total. Entonces, para hallar la trayectoria total tengo que multiplicar por 2. Voy a tener 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Listo. Ya tenemos el tiempo correspondiente a la distancia máxima. ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso? Este tiempo lo voy a reemplazar en la ecuación que yo tengo para la distancia máxima, ¿no? La distancia máxima hemos dicho que es igual a velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Y qué tiempo? Va a ser obviamente este tiempo, ¿no? Tiempo para la distancia máxima. Entonces, ¿a qué es igual eso? X es igual velocidad inicial en X. Hemos dicho que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Ahora, si yo quiero la componente, ya no la componente vertical, sino la componente horizontal, que es b sub x, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el módulo de este vector. ¿Por qué función? En este caso ya sería por el coseno de θ. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el ángulo adyacente.
Entonces recordamos que el coseno siempre trabaja con la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? Entonces vamos a tener velocidad inicial por coseno de tita. Sobre, bueno, en realidad sería sobre 1, ¿no? Estamos trabajando esta expresión, ¿no? Y para el tiempo, vamos a reemplazar todo este valor. Vamos a tener 2 veces la velocidad inicial por seno de tita sobre la gravedad. Listo. Multiplicamos y ¿qué vamos a tener? Esta distancia x, obviamente estamos trabajando la distancia máxima, ¿no? Recordando, es la distancia máxima. Multiplicando estos dos términos vamos a tener 2 veces la velocidad inicial, se multiplica 2 veces, vamos a tener velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita por el coseno de tita. Todo sobre la gravedad. Finalmente, distancia máxima. ¿A qué es igual? Por propiedades trigonométricas que se van a ver más adelante en la materia de matemáticas, en el segundo parcial precisamente, vamos a ver que 2 veces seno de tita por coseno de tita equivalen a lo siguiente. Vamos a tener la velocidad inicial al cuadrado, esa no se ve afectada, y como les decía, 2 por seno de tita por coseno de tita es igual a el seno de 2 veces el ángulo tita. Todo eso sobre gravedad. Y de ahí es de donde sale esta expresión, ¿no? Esta ecuación, velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 tita sobre la gravedad. Entonces, ya con esto podemos reemplazar los datos porque tenemos la velocidad inicial que es 160, el ángulo tita de inclinación que es 30, 2 por 30, y la gravedad que, como no nos especifica en el enunciado, utilizamos el valor estándar que es 9.8. Realizando estas operaciones me sale que la distancia máxima es 2262.27 metros. Y en realidad este es el valor de x sub p, ¿no? Porque es la distancia que va a recorrer el proyectil. Es igual a 2262.27, ¿no? Listo. Luego, la distancia que tendrá que recorrer el barco, es decir, esta distancia x sub b, es x sub b 4500 menos la distancia máxima que hemos hallado. 2262.27 es igual a 2237.73 metros. Es la distancia que el barco tiene que recorrer para que se pueda, para que los dos objetos, tanto el barco como el proyectil, puedan llegar a un mismo punto. Y para el tiempo de vuelo, sabemos que ambos van a llegar a este punto, ¿no? El proyectil va a llegar a este punto, indudablemente, y el barco obviamente tiene que recorrer toda esta distancia para que pueda alcanzar al proyectil. Pero no sabemos en qué tiempo va a tardar este proyectil en alcanzar este punto, ¿no? Entonces es lo que vamos a determinar. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial, seno de tita sobre la gravedad. Esto es lo que hemos hallado anteriormente. Esto, tiempo correspondiente a la distancia máxima, es esta ecuación. Tenemos todos los datos, los reemplazamos. 2 por 160 por seno de 30 sobre 9.8. Eso es igual a 16.327 segundos. Y para que el barco recorra la distancia indicada requiere, es decir, el barco se está desplazando a 10 metros por segundo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar desde este punto hasta este otro. 2237.73 sobre 10 es igual a 223.77 segundos.
el tiempo que el artillero debe esperar para disparar es. Ahora, podemos ver que para que lleguen al mismo punto, tanto proyectil como el barco requieren tiempos distintos. El proyectil requiere mucho menos tiempo, 17 segundos aproximadamente, mientras que el barco para llegar a este punto requiere de 224 segundos, ¿no? Que es más de 3 minutos. Entonces, este artillero, el barco que está disparando el proyectil, tiene que esperar un tiempo prudente para lanzar el proyectil y que el proyectil pueda impactar en este barco, ¿no? ¿Y cómo se halla eso? Hallando un delta de tiempo. El delta de tiempo es igual a tiempo del barco menos el tiempo del proyectil. 223.77 menos 16.327 es igual a 207.45 segundos. Eso es igual a la cantidad de tiempo que tiene que esperar el acorazado para disparar. Problema 2. La figura indica el movimiento observado de una rana. Las distancias A y B se estiman en 25 centímetros y 1.2 metros respectivamente. Hallen los valores correspondientes a la magnitud B sub 0 y a la dirección θ de la velocidad inicial de la rana. Entonces esta partícula que representa esta rana está representada de esta forma. Va a alcanzar una distancia máxima de 1.2 metros y en su salto va a describir una trayectoria parabólica que va a alcanzar una altura máxima de 0.25 metros. Para la solución del problema se emplea esta ecuación. Tangente de θ es igual a 4 veces la altura máxima sobre la distancia máxima, y esa expresión solo se cumple cuando se produce este tipo de movimiento parabólico. Cabe destacar que en estos dos movimientos, tanto en este problema como en este que estamos viendo a continuación, la partícula retorna al mismo nivel de partida, es decir, al mismo nivel horizontal. Entonces, puede haber trayectorias parabólicas en la que la partícula pueda partir de un punto y sin embargo llegar a un punto que se encuentra mucho más abajo. En ese caso, estas ecuaciones, esta que hemos visto aquí para la distancia máxima y esta que estamos viendo ahora, ya no se cumplirían, ¿no? Son condiciones distintas. Bueno, entonces, ¿de dónde ha salido esta ecuación? ¿De dónde hemos obtenido que la tangente de θ es igual a 4 veces h sobre d? Vamos a volver a anotar las ecuaciones de distancia máxima, este que tenemos aquí. Distancia máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre seno de 2θ sobre la gravedad. ¿Qué pasa si despejamos el valor de la velocidad inicial al cuadrado? Vamos a tener velocidad inicial al cuadrado es igual a gravedad por la distancia máxima sobre seno de 2θ. Para la altura máxima, ¿cómo podemos hallar la altura máxima? Podemos emplear la siguiente ecuación. Vamos a recordar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y en este caso va a ser la altura máxima. Entonces, para la altura máxima recordemos que la velocidad final es igual a 0, ¿no? En este punto la velocidad final es igual a 0. Y podemos despejar. Velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad
por la altura máxima. Y vamos a recordar, obviamente, estamos hablando aquí de velocidad inicial en y, ¿no? Los dos son velocidad inicial en y. Ah, perdón. En este caso estaba correcto. En este caso es la velocidad inicial eh, del vector como tal. No es la velocidad inicial en y. Pero en este caso sí es la velocidad inicial en y, ¿no? Entonces, aquí me equivoco. Aquí es velocidad inicial en y. Y aquí velocidad final en y. Aquí ya hemos trabajado con eso, ¿no ve? Si recuerdan. Aquí ya está multiplicada por la función trigonométrica. Eso quiere decir que es el vector, el módulo del vector como tal. Es decir, del vector que esté inclinado, ¿no? Y aquí para tener este mismo término, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer, ¿no? Vamos a tener velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué función me lleva al el eje y? A la descomposición del eje y, la función seno. Seno, que también va a estar elevado al cuadrado, seno cuadrado de θ. Es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima. Despejo nuevamente la velocidad inicial al cuadrado. Voy a tener que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima sobre seno cuadrado de θ. Listo. ¿Y qué puedo hacer? Aquí yo tengo una ecuación 1 y aquí tengo una ecuación 2. Puedo igualar las ecuaciones 1 y 2. 1 igual a 2. Y voy a tener lo siguiente. Gravedad por distancia máxima sobre el seno doble de θ, que vamos a recordar que, como habíamos dicho, por identidades trigonométricas eso es igual a 2 veces seno de θ por el coseno de θ eso es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima sobre seno cuadrado de θ. Y de aquí se puede observar que se pueden simplificar varias cosas, que lo vamos a hacer con otro color para que se pueda identificar fácilmente. En primer lugar se va a ir la gravedad. La gravedad con la gravedad se simplifica. Este cuadrado, que es como seno de θ por seno de θ, se va a simplificar con un seno de θ de acá. Y ahora sí podemos tratar de colocarlo de la misma forma que está acá. ¿Cómo? De la siguiente manera. Seno de θ puede pasar a multiplicar este miembro, ¿no ve? Voy a tener seno de θ ahora. Este 2 puede pasar a multiplicar al denominador. 2 por 2 se hace 4. Y se va a quedar este coseno de θ. ¿Listo? Esta distancia x sub m puede pasar a este lado a dividir. Voy a tener x sub m. Y aquí que me queda simplemente y sub m. Y sub m. Entonces, ya casi se puede ver lo que yo tengo aquí. Seno sobre coseno es tangente. Tangente de θ. Y este 4, que en realidad podríamos pasarlo a este otro lado, ¿no? Hubiese sido más correcto. 4 pasa a multiplicar aquí. 4. Y sub m va a ser igual a esta h
que es altura máxima, ¿no ve? Es lo mismo, solo que con otra representación simbólica. Y x sub m es la distancia horizontal máxima, que en este caso lo está colocando como d. Entonces, esta viene a ser la demostración correspondiente para hallar esta ecuación de aquí. De ahí es de donde sale esta ecuación, que en realidad no es necesario tenerla de memoria, ni tampoco esta, ni tampoco esta otra. En realidad ninguna ecuación es necesaria tenerla de memoria si es que se tienen claro los conceptos de MRUP y MRU. Listo. Entonces vámonos al problema. El problema me pide hallar los valores correspondientes de la magnitud b sub 0 y la dirección θ. ¿Por qué estoy usando esta ecuación? Porque esta ecuación me permite trabajar independientemente con θ, teniendo los valores de altura máxima y distancia máxima que se puede observar en el gráfico. Θ va a ser igual al arco tangente de 4 veces h sobre d. Arco tangente de 4 por 0.25 sobre 1.2. Lo introduzco en una calculadora y me va a dar un valor de 39.8 grados sexagesimales. O si está en radianes, me va a dar el valor correspondiente en ese sistema de unidades. Eso quiere decir que el ángulo θ, el ángulo de inclinación, es igual a 39.8, si no me equivoco. 39.8 grados. Listo. Y finalmente, para hallar la magnitud del valor b sub 0, podría emplear o bien esta ecuación para la distancia máxima o la ecuación para la altura máxima, ¿no? Entonces, como esta ya la he ido trabajando desde el anterior problema, vamos a trabajar con esta. Vamos a despejar el valor de b sub 0, que aquí ya lo tengo, ¿no? Solo faltaba sacar la raíz. Gravedad por la distancia máxima sobre seno de 2 veces θ. Reemplazo los valores que todos ya los tengo y me va a dar un valor de 3.458 metros por segundo. Esa es en realidad la velocidad inicial con la que salta la rana, pero esta velocidad inicial es la que está sobre el eje, sobre el plano inclinado, no ni la horizontal ni la vertical, es la velocidad total, que es 3.45, obviamente en metros por segundo.